En un pequeño pueblo hay una persona que todos creen ser un modelo de piedad. Siempre en la iglesia, con una Biblia en mano, predicando sobre la bondad y el perdón. Pero detrás de esa fachada religiosa, se esconde una hipocresía asombrosa. Mientras finge ser un aro de luz, murmura chismes sobre sus vecinos y critica a quienes no cumplen con sus estándares. Su sonrisa esconde un corazón lleno de juicios y rencores. Los domingos se viste con sus mejores galas, pero en su vida diaria, sus acciones cuentan una historia diferente. Se aprovecha de la buena fe de los demás, manipulando situaciones para su beneficio. La comunidad ciega ante su doble vida, sigue admirando su fachada. Pero ¿cuánto tiempo le durará esta ilusión? La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. En la Biblia, la apariencia de piedad se encuentra en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5. Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esa piedad de Cristo. Y por último termina con esta frase: a estos evita. Pablo le dice a Timoteo que a estas personas que están en la iglesia debemos evitar. Como vemos allí en estos textos que hemos descrito, estas personas muestran una fachada de religiosidad, pero sus vidas no reflejan el poder transformador de la fe en Cristo. Estas personas podrán asistir a la iglesia constantemente, podrán orar y parecer devotas, pero sus acciones y actitudes contradicen sus palabras. Vamos a explicar qué cosa es la apariencia de piedad. La apariencia de piedad se refiere a la imagen externa, al aspecto visible de piedad. Estas personas pueden ser muy observantes de rituales religiosos o tener un lenguaje muy espiritual, ¿no? Ayunar, cantar, alabar, danzar. Pero esto solo es una máscara. ¿Por qué? Porque todo esto que estamos viendo, si no se hace con la dirección del Espíritu Santo, con la vocación, con el deseo, estaremos negando la eficacia de esa piedad. Significa que a pesar de su apariencia, estas personas, estos creyentes, no permiten que la verdadera piedad que menciona la fe en Cristo tenga un impacto real en sus vidas. No hay una transformación interna, no hay cambio en su carácter ni en sus acciones. Por supuesto, estos falsos cristianos son personajes destructivos. Pablo advierte que se meten en las casas, que llevan cautivas a las mujercillas, que están cargados de pecados, porque están llenos de concupiscencias. Este tipo de creyentes, tanto hombres como mujeres, y no respeta el cargo, pueden ser inclusive líderes. Este tipo de creyentes siempre están aprendiendo.
y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Por eso que vemos muchos líderes que cambian la estructura de la doctrina. Un día dicen una cosa, mañana dicen otra. Y Pablo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 8 y 9, los compara. Mire, hermano, la comparación que hace Pablo. Los compara con los magos malvados que se opusieron al liderazgo de Moisés, y advierte que finalmente su locura, porque esto es una locura, y sus mentes corruptas se revelarán a todos. Eso es lo que dice Pablo. Tarde o temprano esa mascarada caerá y podremos verlos tal y como son. A su nombre, gloria. Ahora, ¿cómo contrastamos esta falsa piedad con la verdadera piedad? La verdadera piedad, según la Biblia, se manifiesta en el fruto del Espíritu Santo, como es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y también la templanza. Estas cualidades se reflejan en la forma de vida, en las relaciones interpersonales de la persona piadosa. Tenemos ejemplos bíblicos, sí. En la Biblia menciona a muchos personajes. Por ejemplo, los fariseos. Los fariseos en la Biblia son un claro ejemplo de personas con apariencia de piedad, pero descuidaban la justicia, la misericordia, la fidelidad, la obediencia. Uno de estos casos es un líder, porque nadie se escapa de esto, hasta aún los líderes están incluidos. Un personaje es muy importante en la religión, muy importante en la política de Israel cuando Jesús estaba ministrando. Se llamó Nicodemo. Y la Biblia dice que se presentó, ¿no?, en un momento en que nadie de repente lo podía ver. Y se presentó con una apariencia. Y Jesús lo confrontó inmediatamente para que se diera. Inclusive le dijo: ¿cómo tú no sabes que tienes que nacer de nuevo? Si tú eres un maestro, tú debes conocer esto. Y ahí estaba Nicodemo, líder de una religión, pero no sabía lo más importante: no había nacido de nuevo. Sí, como Nicodemo, hay muchos Nicodemos y Nicodemas dentro de la iglesia. Hoy, estos son aquellos que hacen exhibición externa de su religión. Porque los fariseos se presentaban a sí mismos como piadosos, pero todo era para aparentar. No había poder detrás de su religión, como se evidencia en el hecho de que sus vidas no cambian. Ellos hablan de Dios, viven el pecado y aún lo predican a Dios y les parece bien esta situación, están contentos con ello. La Biblia menciona que no todos podrán entrar en el reino de los cielos, y una de las razones y causa es que cada día crece más hoy el número de creyentes en Cristo que tienen un comportamiento de apariencia de piedad, que es un serio impedimento para que puedan alcanzar la salvación de sus almas. Recordemos lo que dice Mateo capítulo 22, verso 14. Palabra de Cristo: porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. La apariencia de piedad en estos tiempos está tomando mucho auge y ya forma parte de una conducta dentro de las denominaciones, de las iglesias, una conducta superficial. Como dije hace un momento, se manifiesta en rituales vacíos,
en participar en servicios religiosos, cánticos, ayunos, vigilias, danzas, oraciones, etcétera, etcétera. Pero sin un corazón sincero, sin una conexión real con Dios. Es una apariencia externa. Y aquí viene algo que también se está haciendo muy, pero muy popular, ese comportamiento. Vestirse y arreglarse de forma que aparentemente pareciere que obedece la Biblia. Pero no es para eso. Es para demostrar su espiritualidad. Se usan símbolos religiosos, ¿no? De algunas denominaciones que ya Cristo queda en segundo, en tercer lugar. Primero es, ¿no?, el logo de la iglesia, el nombre de la iglesia, haciendo ver que es la única iglesia, haciendo ver que tienen la sana doctrina. Se ha hecho ya popular eso de la sana doctrina. Tienen actitudes que realmente logra el sentido de aparentar ser piadosos ante los demás. También en este tratar de tener esta apariencia entra el lenguaje. Mire, ¿hasta dónde llega eso? Cómo sutilmente el hombre y la mujer que está dentro de una iglesia hasta tiene un lenguaje religioso. ¿Por qué? Porque usan la palabra de Dios. Usan versos, frases, expresiones bíblicas. ¿Para qué? ¿No? Para hacer creer que tienen mucho conocimiento, que manejan la Biblia, ¿no? Y quieren que los demás crean que es muy espiritual, que es muy estudioso, que conoce, que sabe. Y por ello es que niegan el poder de la verdadera piedad. ¿Por qué? Porque reconocen el poder de Dios intelectualmente, pero no experimentan un cambio transformador en la vida diaria. Ahora, preguntémonos por qué esto genera un problema. La apariencia de piedad es problemática porque engaña a otros. Puede llevar a otros a creer que una persona es verdaderamente piadosa cuando en realidad no lo es. Y la otra razón por la que es peligrosa es porque el personaje, el hermano, el creyente, ¿no?, se engaña a sí mismo. La verdadera piedad se demuestra con un corazón transformado, porque la fe en Cristo transforma el corazón, produce un deseo genuino de agradar a Dios. Otra cosa que también tiene como señal la verdadera piedad es una vida coherente. La fe se refleja en todas las áreas de la vida, incluyendo las relaciones en el trabajo y las decisiones que uno tome. El fruto del Espíritu se ve contrastado. ¿Por qué? Porque la fe verdadera produce el fruto del Espíritu en la vida de la persona. Por ello es importante discernir entre ambas y buscar una fe genuina que produzca un cambio real en el corazón y en la vida. Pongamos un ejemplo. Muchos creyentes están convencidos de que son sabios, porque hay actitudes que se han hecho ya una realidad, pero una realidad que no contrasta con la Biblia, porque van todos los días al templo, porque ayunan 2 veces por semana, aún dan diezmos, pero es una actitud de rutina y obligación religiosa.
y también una apariencia de piedad. Es sumamente importante que escuchemos la voz del Espíritu Santo, que a través de su palabra nos aconseja que debemos probarnos a nosotros mismos para conocer si estamos calificados o reprobados. Sí, la Biblia nos habla, la voz de Dios está constantemente enfocándonos en que podamos vivir una vida de santidad que agrade a Dios, una verdadera vida con frutos que señalen que estamos en esa nueva vida, que somos verdaderamente cristianos, seguidores de Cristo. En 2 de Corintios, San Pablo a la iglesia de Corintios, en el capítulo 13, verso 5, de parte del Espíritu Santo le dice a la iglesia también de hoy: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? La frase probemos si estamos en Cristo se refiere a una prueba de fe donde se examina o nos examinamos si uno realmente está conectado con Jesucristo. Esto implica analizar la propia vida, la conducta, la fe, para determinar si estamos siguiendo los principios y enseñanzas de Cristo. El apóstol Tito, en su 2 capítulo, versos 11 y 12, nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y piadosamente. Este es el final. El Señor nos llama a vivir en este siglo, en este tiempo tan difícil, una forma sobria y piadosa verdaderamente, conforme lo que Cristo quiere de ti y de mí, para que podamos cumplir con el cometido de ser la sal y la luz de este mundo. La iglesia tiene que cumplir con ese cometido, ser la ayuda del cambio de esta sociedad perdida, pecadora. Nosotros tenemos que ser la sal y la luz. Nuestro testimonio y el respaldo de Dios en nuestras vidas tiene que haber un nuevo contexto para la oportunidad para que la sociedad cambie y deje de hacer lo malo, para que los políticos, para que, alabado sea el nombre de Jesús, las autoridades, para todo el conjunto de la sociedad, dirija sus pasos en una forma correcta y no suframos lo que estamos viviendo hoy, producto de todo el pecado que cometen altos funcionarios, el gobierno, personajes que en vez de ser ejemplo, son un mal ejemplo. Y tú y yo, querido hermano y hermana, somos llamados a ser ejemplo en esta sociedad, en tu familia, ante tus vecinos. ¿Cómo sales a predicar si no tienes testimonio de que Dios ha respaldado tu cambio, tu transformación? ¿Cómo? Si no hay poder verdadero del Espíritu Santo. Dejemos de lado esa falsa piedad y volvamos a Dios para poder hacer la voluntad de Dios y podamos llenar ese cometido, ese plan divino en el cual tú y yo, si somos llamados por Dios, tenemos que cumplir. Tenemos que cumplir. Que Dios te ayude. Que Dios prospere tu vida cristiana para que seas y cumplas con el mandato de predicar el Evangelio a toda criatura. Que Dios te bendiga y Dios también te guarde. Amén.